Bienvenido a la segunda parte de las aplicaciones de ecuaciones diferenciales de primer orden, que implican una disminución exponencial. En la primera parte, discutimos cómo la ecuación diferencial, de P de t, es igual a k por p, o P' de t, es igual a k veces P de t, modela la disminución exponencial, lo que significa que la tasa de disminución o disminución es proporcional a la población o cantidad, y nada más. Entonces, el cambio de P con respecto a t es igual a una constante k, multiplicada por nuestra función P, y debido a que tenemos decadencia, k será negativo. Y en la primera parte, en realidad resolvimos esta ecuación diferencial, definimos P de t, que encontramos que es P de t, es igual a P sub 0, multiplicado por e, elevado a la potencia de kt, o P bajo 0 como la cantidad inicial. K es la tasa de descomposición. T es el tiempo y P de t es la cantidad después del tiempo t. Y ahora que sabemos que esta función satisface la ecuación diferencial para modelar la decadencia exponencial, vamos a usar esto para resolver un segundo problema. Entonces cierto material radioactivo decae a una tasa proporcional a la cantidad presente, en el momento t es igual a 0, hay 50 miligramos. Después de 2 años, el 20% ha decaído. Queremos encontrar una ecuación para modelar esta decadencia. Queremos saber cuánto queda después de 5 años, y luego cuál es la vida media de este material. Entonces, comencemos con la parte A, encontrando la ecuación que modelaría esta decadencia. Entonces, para encontrar la ecuación para modelar esta desintegración, vamos a usar esta función exponencial para determinar el valor de k. Así que echemos un vistazo a la información dada primero. Sabemos que en el momento t es igual a 0, hay 50 miligramos de material, lo que significa que P0 es igual a 50. Después de 2 años, el 20% ha decaído. Esto no significa que k sea igual a menos 20% o menos 0,2. Eso significa que P de 2 será igual a 20% menos de 50, lo que significa que quedaría el 80%. Entonces esto debería ser 50 veces 0,8. Lo que nos daría 40 miligramos. Entonces P de 2 es igual a 40 miligramos. Entonces, ahora deberíamos poder encontrar k usando P de 0 igual a 50, y P de 2 es igual a 40. Y nuestra función exponencial, que sabemos que modela la decadencia exponencial. Si P de 0 es igual a 50, entonces P bajo 0 es 50. Y si P de 2 es igual a 40, podemos sustituir 2 por t y P de t por 40. Entonces tendríamos que la ecuación 40 es igual a 50. Multiplicada por e a la potencia de k multiplicada por 2 o 2 Kelvin. Nuevamente, esto nos dice que estamos comenzando con 50 miligramos. Después de 2 años, cuando t es 2, tenemos un 20% menos o 40 miligramos. Ahora que solo tenemos un desconocido, podemos resolver k, entonces dividiremos ambos lados por 50. 40 dividido por 50 sería 0,8 igual a la potencia de 2 Kelvin. Queremos resolver esto para k, así que ahora tomaremos el logaritmo natural de ambos lados de la ecuación, y aplicaremos aquí la propiedad de potencia de los logaritmos. Entonces ahora tenemos el logaritmo natural de 0,8 y eso es igual a 2 Kelvin, multiplicado por el logaritmo natural e, pero el logaritmo natural es igual a 1, por lo que para resolver k, simplemente dividimos entre 2. Recuerde que se supone que k es negativo, porque tenemos una disminución exponencial. Así que ahora iremos a la calculadora. Entonces tenemos un registro natural. 8, dividido por 2. Avancemos y redondeemos esto a 5 decimales. Entonces k va a ser aproximadamente menos 0.1157. 11157. Entonces, la ecuación exponencial que modelaría esta desintegración sería P de 2 iguales a 50, la cantidad inicial, multiplicada por e a la potencia de menos 0.11157 veces t. Lo que también significa que podríamos usar la ecuación diferencial para dp de t es igual a menos 0.11157 veces p para modelar esta disminución exponencial. Pero esta pregunta solo nos pide esta función aquí. Ahora podemos usar esta ecuación para responder las dos preguntas restantes. Ahora queremos saber cuánto queda después de 5 años. Lo que significa que t es igual a 5. Así que sustituiremos 5 por t y evaluaremos la función.
P de 5 es igual a 50, multiplicado por E, elevado al poder de menos 0.11157 por 5. Y volveremos a la calculadora. Entonces 50 veces E, elevado al poder de menos 0.11157. Multiplicado por 5, paréntesis cerrado, presione Enter. Y tenemos aproximadamente 28.6 miligramos. Esperemos que tenga sentido, porque recuerden, después de 2 días, teníamos 40 miligramos. Entonces, después de 5 días, deberíamos tener significativamente menos. Y luego, para la última pregunta, quieren que encontremos la vida media de este material, que es el tiempo que tarda la mitad del material en descomponerse o descomponerse. Entonces, utilizando nuestra función exponencial, podemos comenzar con cualquier cantidad inicial, pero sigamos adelante y mantengámoslo constante, y usemos 50 para PS de 0. Bueno, medio 50 sería 25. Entonces, para encontrar la vida media, necesitamos resolver la ecuación. 25 es igual a 50 veces E elevado al poder de negativo menos 0.11157 veces T. Para hacer esto, primero dividiremos por 50 para aislar la parte exponencial. Observe en el lado izquierdo, tenemos la mitad, que siempre es el caso de la vida media. Independientemente de cuánto comencemos, esta cantidad aquí siempre será la mitad, por lo tanto, darnos la mitad en el lado izquierdo de la ecuación es igual a E, elevado a la potencia de menos 0.11157 veces T. Queremos resolver esto para T entonces, ahora podrían tomar el logaritmo natural de ambos conjuntos de la ecuación, y aplicar la propiedad de potencia de los logaritmos aquí, para que podamos mover este exponente al frente. Entonces es el coeficiente del logaritmo natural. Entonces, tenemos un logaritmo natural, la mitad es igual a menos 0.11157 t veces el logaritmo natural E. 7t times natural log e. Pero el logaritmo natural es igual a 1. Así que ahora solo dividimos por nuestro decimal, que es k. Y esto nos dará nuestra vida media aproximada. Entonces, el registro natural de la mitad o el registro natural. 5 dividido por nuestro valor k, que es 11.157. Entonces la vida media es de aproximadamente 6.2 años. Ahora hay un atajo para encontrar la vida media cuando tenemos una disminución exponencial. Mostré esto en la primera parte. Lo mostraré de nuevo. Podemos encontrar la vida media, lo llaman T mayúscula. Tomando la mitad del registro natural y dividiendo por k, pero, por supuesto, siempre podemos configurar y resolver una ecuación similar, como lo hicimos aquí. ¿De acuerdo? Espero que les haya resultado útil. Gracias por ver.